Bueno, antes que nada, les quiero desear una feliz Navidad, espero que se la pasen bien y espero que les vaya bien en el próximo y en lo que resta de año. Pero dejando eso de lado, como ya sabrán, esto es una colaboración entre varios fanficteros, los cuales escogimos un personaje y una serie para hacerles un one shot. En mi caso escogí la serie de Mieruko-chan, la cual dudo que muchos conozcan, pero no va al caso. El punto es que este es mi video, el cual tiene así algo de Pero bueno, eso sería todo lo que les quería aclarar y sin nada más que decir les dejo con el vídeo. Amor maldito. Las maldiciones, criaturas nacidas con un solo propósito, causar muerte y destrucción a su paso. Resulta curioso que, creadas a partir de las emociones humanas, busquen de manera activa acabar con quienes les dieron origen. Y aunque suelen formarse desde sentimientos negativos, no siempre es así, a veces incluso una emoción tan pura como el amor puede corromperse hasta tal punto que sería más correcto llamarla, simplemente, una maldición. Ana, rápido, Miko, la película ya está a punto de empezar, gritó con emoción la chica de cabello anaranjado mientras se atiborraba de palomitas, los granos desapareciendo entre sus dedos con impaciencia. Miko, ya voy, Ana. Sí, mamá, cuídate, adiós, murmuró con prisa antes de colgar, guardó el teléfono con un gesto torpe y se apresuró hacia la sala de estar, donde las otras 3 chicas la esperaban bajo la luz tenue del televisor. Miko, suspiro, perdón por la tardanza, mi mamá me llamó para avisarme que llevará a Kyosuke al zoológico, así que tendremos la tarde libre para nosotras, comentó mientras dejaba caer los hombros, dándose cuenta de que, por fin, algo le estaba saliendo medianamente bien sin involucrar algún tipo de espíritu. Mientras tanto Ana se quedó pensativa apenas un segundo, hasta que una idea cruzó su mente y sus ojos se iluminaron de inmediato. Ana, eso significa, día de chicas. Exclamó la peli naranja con una energía explosiva, y sin dar tiempo a reaccionar envolvió a Julia en un abrazo entusiasta. Tomada completamente por sorpresa, Julia no pudo hacer más que buscar con la mirada a Miko en silenciosa súplica, sabiendo de antemano que no tenía nada que hacer contra la fuerza natural de Ana. Miko solo pudo suspirar, conocía mejor que nadie lo entusiasta que podía llegar a ser Ana cuando se trataba de pasar tiempo con sus amigas. Miko, vamos, Ana, deja que Julia respire un rato, mencionó con calma. Ana reaccionó de inmediato al notar la creciente palidez en el rostro de Julia y aflojó el abrazo con torpeza. Ana, ay, lo siento muchísimo, Julia, mira, como compensación te daré un poco de mi pan de plátano. Julia la miró con leve desconcierto, aún algo aturdida por la falta de aire. Julia, no es nada, Ana, y de todas formas yo ya tengo el mío, respondió, sabiendo que para que Ana ofreciera su comida debía estar realmente arrepentida. Por su parte, Michiru observó toda la interacción con silenciosa curiosidad. La amistad era algo nuevo para ella, la mayoría del tiempo las personas se alejaban de su presencia, así que después del malentendido con Ana y de que ella conociera una parte de su historia, había sido la misma peli naranja quien propuso la idea de una noche de chicas. Se suponía que no sería hoy, pero al parecer los planes cambiaron gracias a la madre de Miko. Michiru, supongo que esto es la amistad, pensó para sí misma mientras se sentaba con elegancia al lado de la primera amiga que había hecho en esa nueva escuela, la responsable de que ahora compartieran esa noche de chicas, y la que, sin darse cuenta, comenzaba a significar más para ella. Mientras tanto, Miko, sin notar el creciente rubor que se asentaba en las mejillas de la peli plateada, sintió una pequeña vibración en el pantalón corto, reconociendo de inmediato que provenía de su teléfono, así que lo sacó con rapidez del bolsillo. Miko, qué raro, juraría que lo puse en no molestar, murmuró con confusión, pero sus palabras se ahogaron cuando dejó caer el aparato con pánico al ver cómo un ojo emergía desde la pantalla. El sonido seco que generó el teléfono al golpear el suelo hizo que todas en la habitación se giraran hacia ella, mirándola con desconcierto y creciente preocupación. Ana, oye, Miko, ¿te encuentras bien?, preguntó, una expresión de sincera inquietud dibujándose en su rostro normalmente amable. Miko, oh, sí, no es nada, pensé que había visto una araña, jeje, respondió encogiéndose un poco, consciente de que su excusa sonaba, en el mejor de los casos, apenas creíble.
Pero antes de que el silencio se volviera incómodo, alguien captó la situación e intentó sostener la débil explicación. Julia, sí, es verdad, a mí también me pareció ver una pequeña araña salir corriendo cuando Miko soltó su teléfono, dijo con rapidez, dedicándole luego una mirada comprensiva a la aún alterada chica. Ana observó en silencio, preocupada, sabía que Miko le ocultaba cosas, pero deseaba con todas sus fuerzas que no fuera nada serio. Miko, sí, no es nada, solo creo que mi mamá me mandó un mensaje, será mejor ver qué necesita, añadió mientras recogía el teléfono con rapidez. Mientras tanto, las demás chicas solo pudieron ver cómo Miko salía rápidamente de la habitación. Por otro lado, Miko soltó un suspiro de cansancio. Miko, ¿realmente pensé que nada pasaría? Aparentemente eso no pasará nunca, suspiró con cansancio, aunque de un momento al otro esta se exaltó al escuchar cómo tocaban el timbre. Miko realmente no sabía qué hacer, no quería abrir ya que estaba la posibilidad de que fuera un espíritu como el de la otra vez, pero tal vez sea algo importante. Pero mientras que Miko se debatía internamente, una presencia se paró al lado suyo con serenidad. Mamoru, creo que estaría bien que abrieran, mencionó como quien lanzaba un comentario al aire, sin esperar que alguien lo captara. Mientras tanto Miko solo pudo ver de reojo a su papá, o mejor dicho a su espíritu. Miko, sí, creo que será mejor abrir, mencionó tranquilamente, mientras que una ligera sonrisa se adornaba en su cara. Unos minutos atrás, se podía ver a un joven de no más de 25 años, su cabello pelirrojo caía hacia un lado de su rostro mientras caminaba con paso tranquilo, aunque su mirada denotaba una ligera inquietud. Zen, ninguna de ellas me contesta, murmuró para sí mismo con un tono calmado, aunque en realidad no planeaba pasar su día yendo a buscar a sus alumnas. Sin embargo, su amiga, o al menos él creía que ya lo eran, le había pedido el favor de ir a buscar a su hermana, quien desde que envió el mensaje diciendo que la película estaba a punto de empezar no había vuelto a responder, ni siquiera había leído los mensajes, así que por eso ahora se dirigía a la casa de una de sus alumnas para comprobar que todo estuviera bien. Pensó al ver frente a él a dos personas. Uno era un hombre de cabello negro, con algo de barba y un aspecto descuidado, y a su lado había una mujer mayor que hablaba en voz baja con él. ¿Esta no es la casa? Se preguntó mientras observaba la fachada, justo donde aquellas dos personas permanecían de pie. Mira, parece que tenemos a otro acompañante, dijo con una sonrisa que, aunque amable, se sentía algo tensa, mientras la madrina solo miraba de reojo, sin apartar la vista de la casa. Mitsue, esto, no es normal, pensó para sí misma mientras apretaba las manos con preocupación. Es la mayor cantidad de energía maldita que he visto, y todo esto envuelve la casa de Miko. Disculpen, ¿están aquí para ver a Miko? Preguntó mientras dirigía una mirada al hombre. Creyó reconocer lo que por este sujeto fue el por qué se les dio ese aviso a los estudiantes esa vez. Ron notó la mirada, aunque la ignoró, prefiriendo hacer preguntas. Claro, Miko nos pidió algo de ayuda para exterminar algunas plagas, mencionó, y una sonrisa misteriosa se acentuó en su rostro. Pero, ¿qué hay de usted? Soy Zento Ono, maestro de Miko, y una amiga me pidió venir ya que su hermana no le contesta a los mensajes, mencionó con una ligera inquietud, mientras Mitsue y Rom solo compartían una mirada contemplativa. Bastante raro, pero creo que será mejor si vamos directamente al problema, dijo mientras estiraba la mano y tocaba el timbre de la casa. El sonido resonó más de lo esperado, haciendo que los tres se tensaran sin saber exactamente por qué. Unos pasos se escucharon acercándose desde el interior y, segundos después, la puerta se abrió, revelando un rostro conocido para todos. Miko, Mitsue-san y. Profesor Zen. ¿Qué hacen aquí? Preguntó con una confusión visible, no solo en su voz, sino también en la forma en que su cuerpo se relajó por pura sorpresa. Por otro lado, Mitsue y Rom se quedaron completamente heladas, ya que en el instante en que la puerta se abrió pudieron sentir un aura monstruosa emanando desde el interior de la casa. Miko, disculpa, ¿podrías llamar a Ichihou?
Preguntó mientras explicaba un poco la situación, extrañado un poco a la peli negra. Miko, ¿eh? Sí, claro, entren, dijo mientras miraba de forma extraña a Rom y Mitsue, quienes duraron por un instante, aunque al momento algo, que Miko no logró notar, pareció empujarlas a cruzar la puerta. Sin darse cuenta de la tensión que las rodeaba, Miko guió a los tres hacia la sala. Ana, Miko, volviste. Espera, profesor Zen Y. Julia, es la madrina y Rom. Exclamó sorprendida. Rom, oh. Vaya, no pensé que encontraría una fan aquí, mencionó mientras daba una sonrisa un poco engreída. Mientras tanto, Zen se acercó a Michiru, la cual se veía algo confundida, aunque sin cambiar mucho su expresión. Michiru, no me ha llegado nada, dijo, a lo que Zen solo pudo poner una cara de confusión. Zen, déjame llamar a tu hermana, dijo mientras secaba su teléfono con la intención de hacer una llamada, pero justo en ese instante algo pasó, tal vez fue por la cantidad de energía espiritual junto a la energía maldita concentrada en ese lugar, pero de repente un ojo familiar emergió, y Zen no fue capaz de verlo. Zen, ¿qué? Expresó algo asustado mientras dejaba caer el dispositivo con pánico. Miko vio todo, vio desde el cómo ese ojo extraño emergía y también vio el cómo su profesor reacciona al suceso. Aunque esta no fue la única. Rom, sí, eso me temía, susurró por lo bajo, aunque la energía espiritual no era capaz por sí misma de que las personas sintieran o vieran los espíritus, la energía maldita en grandes cantidades sí que era capaz, y extrañamente la casa de Miko estaba llena de ella. Miko, profesor Zen, ¿ese está bien? Preguntó mientras un sudor frío le recorría la espalda, mientras tanto Zen solo se quedó en su lugar sin mover un músculo. Pero mientras esto pasaba, por otro lado, Ana, aunque confundida por lo que le pasaba a su profesor, notó de reojo el cómo la televisión de un momento al otro se encendía mientras que ésta reproducía una melodía. Ana, oigan, miren, exclamó con sorpresa, a lo que los demás solo pudieron ver sin apartar los ojos de la pantalla, como si algo los llamara a ver lo que acontecería dentro de la pantalla. Momento que o passado vem na minha mente. Você é só o que eu consigo me lembrar. Tínhamos apenas um anel e uma promessa. E quando crescêssemos iríamos nos casar. Juramos que iríamos ficar juntos pra sempre. Mas não imaginei que só iria durar até seu êxito. Fuera de la pantalla. Nadie entendía realmente nada, aunque la melodía resultaba agradable para sus oídos, la extrañeza de la situación les impedía disfrutarla del todo. Mientras la imagen seguía reproduciéndose, los adultos observaban con desconcierto, pero las 4 personas más jóvenes se quedaron inmóviles frente a la pantalla, reconociendo a uno de los niños que aparecía en ella. Zen, ¿qué es esto? Preguntó aún algo aturdido por lo ocurrido, aunque su tono seguía siendo extrañamente tranquilo, como si no terminara de tomárselo del todo en serio. Ana, oye, Miko, ¿ese no es Kyusuke? Aunque no reconozco a la otra chica, ¿será una amiga suya? Añadió inclinándose hacia ella, con curiosidad evidente. Miko, sí, es Kyusuke, y la otra chica es Rika Orimoto, una amiga suya, respondió frunciendo levemente el ceño, sin entender por qué ni cómo estaban viendo eso, hasta que las palabras que salieron de la pantalla la hicieron reaccionar. Miko, ¿su regalo de cumpleaños? Pero, el cumpleaños de Kyusuke no es hasta dentro de unos meses, dijo sin darse cuenta de que había alzado la voz. Julia, ¿entonces esto podría ser algo del futuro? Preguntó sorprendida, porque, con todo lo extraño que había vivido, la idea no le parecía tan descabellada. Mitsue, tal vez, jovencita, aunque no termina de convencerme, comentó con cautela, observando la casa con atención, como si algo más estuviera en juego. Ana, pero eso es posible. ¿Ver el futuro no es solo cosa de las películas de ciencia ficción? Preguntó fascinada, casi olvidando lo inquietante de la situación. Michiru, si ese es el caso, ¿por qué nosotros estamos presenciando esto? Preguntó con serenidad, aunque su mirada dejaba ver que la intriga había despertado.
Jun, si están viendo esto, supongo que tu hermano va a hacer algo bastante grande, o bastante problemático, dijo con una media sonrisa, como si aquello le resultara más curioso que alarmante. Después de todo, no todos los días el futuro decide presentarse sin avisar. Miko, sí, supongo, murmuró, esperando que no se tratara exactamente de lo que empezaba a imaginar, pero la sensación de melancolía que la envolvía se quebró al escuchar lo siguiente. Miko, ¿a casarse? Dejó escapar, más incrédula que alterada, mientras cada uno reaccionaba de forma distinta. Ana, ay, qué lindo. Miko, ¿crees que me dejen ser dama de honor? Exclamó emocionada, sacudiéndola de un lado a otro y sacándola de su estado de shock. Miko, Ana, recuerda que esto ni siquiera ha pasado, y además son muy jóvenes para algo así, dijo mientras intentaba calmar a la chica enérgica. Vaya, Miko, no sabía que tu hermano era tan popular, comentó con naturalidad, aunque entrecerró levemente los ojos al percibir algo fuera de lugar. Esa niña, ... La familia de Miko sí que es peculiar, pensó con una ligera sonrisa, mientras de reojo notaba a un espíritu observando fijamente la pantalla. Ya reconocía su identidad, así que se abstuvo de decir cualquier cosa relacionada con el padre de esa casa. Los demás solo observaron cómo la escena continuaba, hasta que de pronto la imagen cambió. ¿Esto? ¿Cambiamos de lugar? Pensó para sí, viendo cómo los dos niños cruzaban la calle con alegría, cuando de repente... Nadie dijo nada. Solo pudieron ver cómo un coche aparecía de la nada, estrellándose contra el cuerpo de Rika, dejando a Kyosuke paralizado por el horror. Ana, oh por Dios, no pudo soportarlo por mucho tiempo y apartó la mirada de inmediato, abrazando a una Yulia igualmente estremecida. Nadie habló, ni siquiera los más estoicos lograron mantener la compostura. Entonces, todos sintieron algo distinto. Un aura oscura comenzó a emanar de la pantalla, pesada, sofocante. El ambiente se volvió denso, y ninguno pudo evitar estremecerse al ver cómo, desde la figura caída, emergía una presencia antinatural, deformada, imposible de confundir con algo humano. Yulia, esa cosa, es Rika, murmuró impactada. Había visto espíritus antes, pero aquello estaba completamente fuera de su comprensión. El miedo le recorrió el cuerpo sin poder evitarlo. ¿Qué es esto?, pensó con el pulso acelerado. Aquella presencia era comparable a algo que solo había sentido unas pocas veces, una maldición de un nivel que no esperaba ver ahí. El sudor frío le recorrió la espalda. Mitsue, esa niña, no, algo la afectó profundamente, pero aún así no debería haberse manifestado algo así, a menos que... Se detuvo, inquieta. De pronto, la presión desapareció, como si nunca hubiera existido. Al mismo tiempo, un texto apareció en la pantalla del televisor. ¿Continuar? Durante unos segundos, nadie reaccionó, hasta que todos lo hicieron casi al mismo tiempo. Miko, ¿qué demonios fue eso?, preguntó con la voz temblorosa. Su corazón latía con fuerza. Aquello era distinto a cualquier espíritu que hubiera sentido antes, más oscuro, más maligno. Mitsue, eso fue una maldición, Miko, y por la intensidad, una de las más poderosas que he sentido, mencionó mientras una gota de sudor frío descendía por su frente. Ana, maldiciones? Preguntó con miedo evidente, su voz reflejaba el mismo temor que se sentía en toda la sala. Notó las miradas y, antes de decir algo, sostuvo la de Miko por un segundo, transmitiéndole un mensaje silencioso que ella comprendió de inmediato. Miko, si me explicaba qué era eso, expondría todo lo de los espíritus a Ana, Michiru y al profesor Zen. La duda la carcomía por dentro, pero antes de que pudiera decidir, Zen, aquí dice que las maldiciones, a diferencia de los espíritus, son entidades creadas por la energía maldita y liberada por personas comunes, energía que se acumula y toma forma, explicó mientras leía un mensaje en su teléfono. Su expresión mostraba un asombro poco común en él. Miko, profesor Zen, ¿cómo usted?, preguntó incrédula cuando él le mostró el teléfono, pero al fijar la vista en la pantalla, un ojo emergió brevemente, dedicándole una mirada burlona. Los demás permanecieron inmóviles, intentando procesar la información. Incluso el famoso desaparece maltratadores de gatos guardó silencio.
Michiru, ¿eso significa que lo que vimos es una maldición? Entonces, ¿ya no es esa niña? Preguntó aún aturdida. Mitsue, no es tan simple, maldecir a alguien puede transformarlo en una maldición, explicó mientras se acariciaba la barbilla, pensativa. Julia, madrina, usted sí que es asombrosa, pensó, consciente de lo lejos que estaba del nivel de personas como ella, Ron o Miko. Ana, pero, ellos se amaban, ¿cómo pudo maldecirla? Preguntó con tristeza, conocía bien a Kyosuke y sabía que era un niño incapaz de maldecir a alguien, mucho menos a alguien que amaba. Rom, no es tan simple, chica, la mayoría de las veces maldecir a alguien es involuntario, la gente común no sabe cómo manejar lo que siente, y mucho menos un niño que pasó por algo así, dijo con ligereza, aunque su mirada no estaba en ninguno de ellos, sino fija en la pantalla, como si confirmara algo que preferían no decir en voz alta. Zen, entonces, ¿qué hacemos? Preguntó con calma medida. Sus brazos seguían relajados, pero no se movió ni un centímetro, como si cualquier decisión implicara cruzar una línea. La pregunta quedó suspendida. Nadie respondió de inmediato. Ver el futuro podía ser una ventaja, pero también una carga, y todos parecían entenderlo sin necesidad de palabras. Ana, yo creo que deberíamos seguir, dijo tras tomar aire, la voz un poco más baja de lo habitual, como si temiera que decirlo en voz alta y lo volviera real. Miko, Ana, no tienes que hacerlo, podemos rechazar y, Ana, pero, si seguimos, ¿no podríamos ayudar a Kyosuke? Preguntó sin mirarla directamente. No quería imponer su decisión, solo necesitaba saber que no estaba sola en eso. Alzó la vista y encontró asentimientos breves, casi imperceptibles. Ana, todavía no entiendo bien todo esto de los espíritus, y sí, me da miedo, confesó con una sonrisa nerviosa, pero si hay una posibilidad de que Kyosuke no pase por algo así, quiero intentarlo, terminó diciendo, mirándola por fin. Miko, Ana, murmuró. No dijo nada más. El agradecimiento se le quedó atrapado en la garganta mientras la abrazaba con cuidado, como si temiera que un gesto de más hiciera que todo se desmoronara. Ron observó la escena sin intervenir, con una expresión indescifrable, mientras Mitsue desviaba la mirada, pensativa, y Zen aceptaba la decisión con un silencio que decía más que cualquier objeción. Nadie volvió a hablar. Uno a uno, se acomodaron frente a la pantalla, como si ya supieran que, después de eso, nada sería igual. Dentro de la pantalla. Como uma maldição, ela sempre me acompanhou. Não chegue perto de mim, senão eu posso te ferir. Dentro de mim residia a rainha das maldições. Já tentei me matar, mas ela veio impedir. Não quero ver ninguém se machucar com o meu poder. Fuera de la pantalla. La televisión, poco a poco, volvió a encenderse, mostrando un escenario profundamente desalentador. Miko, Kyosuke, susurró sin darse cuenta al ver a su hermano menor ya como un adolescente de su edad, pero algo en la escena no encajaba, y no tardó en comprender por qué, una presión pesada le cerró el pecho. Ana, esos chicos, murmuró con indignación, pocas cosas lograban enfadarla de verdad, pero ver a alguien acorralado de esa forma era una de ellas. A su lado, Miko no apartó la vista, el miedo se le instaló de forma persistente, anticipando lo inevitable. Julia, esto no es bueno, susurró al sentir cómo el ambiente se volvía más denso, recuerdos que prefería olvidar cruzaron su mente, y tuvo que tragar saliva para mantenerse firme. Zen, él, no parece preocupado por sí mismo, pensó con un mal presentimiento, algo en la actitud del muchacho le resultaba inquietantemente familiar. Rom, siento pena por esos tipos, pensó con una media sonrisa, no era burla, era certeza, como si ya supiera exactamente cómo terminaría aquello. Mitsue, esto es malo, murmuró con gravedad, por lo que puedo percibir, la maldición ligada a ese chico es bastante poderosa, y está reaccionando al peligro, dijo en voz baja, preparándose mentalmente para lo inevitable. Tal como ella lo anticipó, justo cuando uno de los muchachos levantó el brazo para golpear a Kyosuke, algo se manifestó. Nadie dijo nada. Solo pudieron quedarse ahí, inmóviles, observando cómo Kyosuke se encogía sobre sí mismo, mientras sus disculpas desesperadas apenas lograban salir de su boca.
Pero entonces, en medio de ese silencio opresivo, una leve vibración se escuchó, haciendo que todas las miradas se dirigieran al origen del sonido. Miko, esto, murmuró con cautela mientras sacaba su teléfono, observando cómo en la pantalla de inicio aparecía un nuevo mensaje. Zen, Miko, ¿eso es un mensaje? Preguntó, consciente de que probablemente también contenía información importante. Miko, ese sí, dice que, Rika Orimoto, también conocida como la reina de las maldiciones, es un espíritu maldito de grado especial, leyó en voz baja. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Aunque varios términos resultaban desconocidos para la mayoría, el significado general del mensaje era imposible de ignorar. Rom, la reina. Ja, con razón se siente como aquella porquería de la montaña, murmuró con una sonrisa tensa, recordando aquella sensación opresiva que le había dejado el dios de la montaña. Miko, igual que eso. Pensó con un escalofrío al escuchar a Rom, la comparación le resultó demasiado fácil de aceptar. Julia, pero, ¿cómo es posible que sea la reina? Rika solo es una niña normal, dijo en voz alta, incapaz de ocultar su sorpresa. Miko, normal no es la palabra que usaría, pensó con inquietud, no sabía por qué, pero siempre que Rika iba a su casa le producía una sensación extraña, no como la de un espíritu, pero, diferente. Mientras ese pensamiento la invadía, alguien más respondió a la pregunta de Julia. Mitsue, tal vez algo externo afectó a la chica, o quizá hay algo en el chico que aún no vemos, comentó pensativa. Todos, de manera consciente o no, parecieron asentir, intentando apartar de sus mentes la escena que seguía reproduciéndose dentro de la pantalla. Me isolar só vai fazer piorar. Não gosto de ser. Aprenda a controlar esse poder pra ajudar quem que precisar. Na escola Jushu sem tren. Fuera de la pantalla. La transmisión continuó y, casi de inmediato, todos notaron el cambio de escena. Kyosuke se encontraba sentado en una banca, a su alrededor podían verse símbolos grabados, sellos o algo similar, y frente a él permanecía de pie un hombre de cabello blanco. Miko, ¿qué es ese lugar? Murmuró con intriga, reconocía vagamente los sellos que rodeaban a su hermano, pero la sensación que le transmitían era distinta a la de los que había visto con Romo Mitsue-san, más fría, más opresiva. Michiru, ese lugar, esas personas, pensó mientras una punzada le cruzaba la cabeza, creyó reconocer lo que se mostraba en la pantalla, pero el recuerdo era borroso, fragmentado, como algo visto en sueños y olvidado al despertar. Rom, esas personas, murmuró con desconfianza, no se había cruzado directamente con ellos, pero sabía perfectamente quiénes eran. Mitsue, sí, son hechiceros Jujutsu, y eso, posiblemente sea una sala de ejecución, explicó con gravedad. La habitación quedó en silencio. Las palabras de la madrina cayeron como un balde de agua helada. Ana, ¿ejecución? Exclamó con la voz quebrada, en su rostro se sucedieron la sorpresa, el miedo, el horror y una maraña de emociones que le recorrieron el cuerpo sin darle respiro. A su lado, Miko permanecía completamente paralizada. ¿Cómo era posible que Kyosuke estuviera envuelto en tantas situaciones peligrosas? ¿Por qué no lo había ayudado antes? Aunque sabía que no era fuerte, aunque sabía que no entendía ese mundo, al menos podría haber pedido ayuda a Romo a Mitsue-san. Zen, pero, ¿quiénes son esas personas? ¿Cómo pueden ejecutar a alguien sin que la ley lo impida? Preguntó con extrañeza, sin notar que una sensación de déjà vu, similar a la de su alumna, también se abría paso en su interior. Mitsue, suspiró, como dije, son hechiceros Jujutsu, una rama del mundo oculta a las personas normales, se encargan de exorcizar espíritus malignos y de evitar que el mundo del Jujutsu se filtre al público general, explicó, y una amargura visible se asentó en cada palabra. Julia, madrina, ¿usted se ha encontrado con esos hechiceros? Preguntó con el corazón acelerado, hablar de ellos frente a alguien de su nivel despertaba una mezcla de admiración y nerviosismo. Mitsue, ... Fue hace mucho tiempo, yo era joven, demasiado ingenua, y no comprendía hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger el secreto, respondió con una melancolía difícil de ignorar. Antes de que alguien pudiera decir algo más, la pantalla volvió a captar la atención de todos, enfocándose nuevamente en el hombre de cabello blanco. Ana, ese sí, exacto.
Eso es ridículo, Kyosuke nunca haría algo malo, dijo con firmeza, pero sus palabras se apagaron de golpe al ver que Kyosuke aceptaba la decisión sin oponer resistencia. Julia, pero, ¿por qué él? Murmuró, incapaz de comprenderlo. Zen, seguramente porque se siente culpable de lastimar a cualquiera, incluso a quienes intentaron hacerle daño, comentó con melancolía. Ese chico, está roto, pensó sin decirlo en voz alta. Miko, Kyosuke, él, pensó con horror al comprender lo que su hermano estaba dispuesto a hacer. De pronto, sintió como alguien apoyaba una mano firme y tranquila sobre su hombro. Miko giró lentamente la cabeza y se encontró con una cabellera blanca a su lado. Su presencia era silenciosa, pero extrañamente reconfortante, como si le recordara que, incluso en ese caos, no estaba sola. Mientras tanto los demás solo veían el cómo el peli blanco le proponía una opción a Kyosuke y de paso le daba un discurso que realmente motivó a algunos de la sala. Ana, wow, ¿quién es ese sujeto? Preguntó mientras que estrellas metafóricas se asentaban en sus ojos por la admiración así como otros de ahí. Rom, realmente es una buena pregunta, pero lamentablemente no tengo la respuesta, pensó para sí mismo sabiendo que el mundo del Jujutsu prefería mantener los secretos entre sí y nunca se escapaban de ese mundo. Pero de repente Michiru sintió una pequeña vibración proveniente de su teléfono, así que ya más o menos sabiendo de qué se trabaja sacó su teléfono y revisó el mensaje. Para que un momento después se aclarara la garganta, así llamando la atención de todos. Michiru, aquí dice que Satoru Gojo, también conocido como el prodigio de los 6 ojos, es conocido como el hechicero más fuerte de la actualidad, dijo con tranquilidad aunque no se podía esconder la sorpresa que le apareció en sus ojos al voltear a ver nuevamente a la pantalla. Mientras tanto los demás solo veían con sorpresa tras la exposición. Mitsue, el más fuerte, había escuchado rumores que alguien asentaba ese título, pero pensar que sería verdad, pensó con sorpresa mientras veía a la pantalla. Dentro de la pantalla. Emoções negativas fazem surgir uma maldição. Os casos ficam em torno de 10.000 apenas no Japão. Pra lutar com vocês preciso ter uma motivação. Eu nunca revidei, amar que tem razão. Fuera de la pantalla. Julia, entonces al final sí que aceptó, mencionó en voz baja mientras la imagen mostraba una toma rápida de Kyosuke preparándose, todo indicaba que pronto partiría hacia la escuela de hechicería. Miko, solo espero que ahí puedan ayudarlo con todo esto, pensó con una esperanza frágil, casi tímida, una que se debilitó al recordar las palabras de Mitsue sobre esos hechiceros. Aún así, ella, al igual que los demás, no pudo evitar estremecerse al escuchar la cantidad de desapariciones causadas por maldiciones. Julia, hay tantos. Murmuró sorprendida, su voz reflejando el impacto que también se extendía por la sala. Rom, no recordaba que fuera tan alto, pensó con una leve sorpresa, lanzando una mirada de reojo a Mitsue, quien parecía compartir ese mismo desconcierto, aunque no lo expresara. El tema quedó suspendido cuando, de repente, la pantalla volvió a cambiar de escenario. Esta vez, lo que apareció fue un salón de clases. Ana, él, realmente se ve como una buena persona, comentó con cierta gracia, observando la energía casi desbordante con la que Gojo interactuaba con sus alumnos. Zen, ese tipo, ¿de verdad es un profesor? Pensó con duda. No había una razón clara, nada concreto que señalar, solo una sensación persistente en el fondo de su mente que le decía que algo no encajaba del todo. Entonces ocurrió. Una presión aplastante cayó sobre todos. Nadie habló. Nadie respiró. La sola presencia de la reina de las maldiciones se hizo sentir, pesada, absoluta, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Miko no se movió, como si mantenerse quieta pudiera hacer que esa presión desapareciera de sus hombros. Ana y Julia, por su parte, quedaron paralizadas. Aquello era más de lo que cualquiera de ellas había sentido en toda su vida. Michiru, en un acto reflejo, apretó la mano de Miko. No solo para sentirse más segura, sino como si, de alguna manera, pudiera proteger a la chica que tanto significaba para ella de aquella presión abrumadora. El gesto se reflejó en cómo sus tentáculos, invisibles para la mayoría, se tensaron, listos para atacar. Hasta que, de repente, la presión desapareció.
El peso que oprimía la sala se disipó casi de golpe, dejando tras de sí un silencio espeso. Julia, suspiró, ¿cómo es que lo hace ver tan fácil? Mencionó con asombro al ver cómo Gojo mantenía la calma, mientras sus alumnos se preparaban para lo que fuera que se avecinara. Mitsue, es la confianza del más fuerte. Él está seguro de que nadie en esa habitación podría hacerle daño alguno, dijo con respeto en la voz. Después de todo, ni siquiera ella, que se había enfrentado al dios de la montaña, había logrado mantenerse tranquila ante una aura así. Ana, ¿por qué siempre tienen que poner cosas que asustan? Se quejó inflando las mejillas con indignación, solo para recibir de inmediato una respuesta en forma de un mensaje con un conejo en una pose burlona, lo que hizo que inflara aún más las mejillas. Julia, una misión, murmuró, mientras en su mente se formaban ideas sobre cómo el hermano de Miko podría fortalecerse. Sin embargo, frunció el ceño cuando vio cómo, de pronto, la chica de cabello verde comenzaba a atacar verbalmente a Kyosuke. Ana, ¿por qué ella es tan mala?, murmuró, frunciendo ligeramente el ceño. Mitsue, aunque no está del todo equivocada. Si ese chico no tiene un objetivo claro, solo estará buscando la muerte, consciente o inconscientemente. Dentro de la pantalla. Na minha primeira missão, podemos morrer daqui. Quero ser digno de viver, que alguém precise de mim. Mesmo que a nossa chance de fugir que seja pouca, eu decidi que iria mudar. Ricachão, me preste essa. Fuera de la pantalla. Rom, una escuela, sí, eso puede funcionar para un novato, pensó con una pequeña sonrisa nostálgica. Mientras que los demás solo escucharon la explicación de Maki en la pantalla. Ana, Eso quiere decir que puede que en nuestra escuela haya maldiciones, dijo con un pequeño estremecimiento. Por otro lado, Miko y Julia compartieron miradas nerviosas, mientras que Michiru inclinó su cabeza, en contemplación. Aunque toda esta contemplación fue dejada a un lado cuando de repente se pudo ver cómo Gojo recitaba un cántico, lo que provocó que una cortina envolviera la escuela, haciendo que todo se envolviera en oscuridad. Julia, ¿qué hizo? Eso fue increíble, dijo mientras abría la boca en sorpresa y fascinación. Rom, ¿con qué así es que se esconden, Pensó divertidamente mientras se inclinaba, mientras recitaba de memoria el cántico. Aunque este no fue el único que llegó a esta conclusión. Zen, tal vez esta es la forma en la que evitan que sus actos sean expuestos al mundo. Mitsue, posiblemente eso sea, confirmó con una contemplación silenciosa. Mientras tanto, la pantalla avanzó mostrando a la chica de pelo verde y a Kyosuke mientras ellos se encontraban dentro de la escuela. Miko, así que así es, las maldiciones se encuentran por todos lados, murmuró con un pequeño estremecimiento al sentir la energía que venía de la pantalla. Aunque todos se confundieron de un momento al otro al ver cómo Maki, en la pantalla, se sorprendía por la clasificación de Kyosuke. Zen, clase especial. ¿No se había mencionado antes en la información que te dieron, Miko? Preguntó, a lo que la mencionada rápidamente sacó su teléfono para comprobar la información. Miko, sí, decía que Rika era considerada una maldición de grado especial. Julia, entonces tal vez se trate de una clasificación en el mundo del Jujutsu, propuso con algo de sorpresa. Ana, pero eso no quiere decir que Kyosuke-chan es súper fuerte, dijo mientras sus ojos brillaban por la emoción. Pero mientras esto pasaba, de pronto se escuchó un estruendo en la pantalla, lo que provocó que todos volvieran sus miradas, viendo como de manera inesperada una maldición surgía y se comía a Kyosuke junto con Maki. Miko, Kyosuke. Él, pensó en absoluto pánico al ver a su hermano desaparecer en las mandíbulas de la maldición. Ana, ellos están bien, dijo con alivio evidente. Zen, no del todo, la chica parece que salió lastimada en la caída y pudimos ver que dejó caer su arma, mencionó mientras endurecía la mirada, en estos momentos sería bueno que Gojo los ayudara. Julia, pero, ellos no se pueden quedar solo ahí, dijo, aunque su mirada, como la de todos en la sala, se horrorizó al ver cómo dentro del estómago de la maldición se encontraban los niños desaparecidos. Rom, me pregunto qué intenta hacer Gojo con esto, tal vez fortalecer la motivación del chico para ser un hechicero, se preguntó esto mientras intercalaba su mirada con Mitsue, la cual tenía un pensamiento parecido.
Miko, Kyosuke, yo, suspiro, yo creo en ti, sé que podrás salir de esta, pensó mientras apretaba sus labios en nerviosismo, pero con una esperanza que fue recompensada cuando en la pantalla Kyosuke, con una nueva determinación y con unas palabras de Maki, invocaba a la reina de las maldiciones, 100% desatada. Julia, esto es, pensó, una mirada horrorizada plasmada en su cara, así como los demás cuando vieron cómo Rika destrozaba a la maldición con una facilidad abrumadora, mientras que en el fondo Kyosuke se esforzaba para llevar a su compañera y a los niños. Miko, suspiro, gracias, Rika, y también a... Pensó mientras veía a la chica que estaba siendo cargada por su hermano, que aún no sabía su nombre, pero sin ella su hermano no hubiera encontrado su motivación, así que gracias. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. La pantalla continuó reproduciéndose. La melodía del estribillo se deslizó por la sala y, poco a poco, pareció aquietar a todos los presentes. Julia, suspiro, no dijo nada más. Se recostó en su asiento y cerró los ojos, dejándose llevar por una tranquilidad repentina, casi ajena a todo lo que acababan de ver. Suspiro, ¿qué importa?, pensó con ligereza. Al final, solo nos relaja, añadió para sí, mientras observaba las múltiples imágenes sucederse una tras otra en la pantalla. El resto no dijo nada. Solo dejaron escapar un suspiro cansado, como si el peso acumulado comenzara, al fin, a aflojar. Miko, Kyosuke, yo espero que todo acabe bien y que no te pase nada grave, pensó, con el cansancio filtrándose en su voz interior. Aprovechó esa calma instalada en la sala para recomponer la serenidad que siempre forzaba en los momentos tensos, aunque en el fondo sabía que esa tranquilidad, tal vez no duraría mucho. Dentro de la pantalla. Mais forte que o amor, disso eu sei. Catião, eu acho que fui eu que amaldiçoei. Disse que precisaria de objetivo pra continuar aqui. Meu objetivo é fazer a sua maldição sumir. Temos que fazer tudo pra salvar quem se ama. Transferir a maldição do anel pra katana. Na minha segunda missão, Rika não posso usar, porque eles querem me executar. Fuera de la pantalla. Mitsue, así que el chico ya se dio cuenta, mencionó con un poco de pesar al ver la expresión de Kyosuke en pantalla. Ana, es realmente triste que eso le pasara a ellos, pero me alegra que por lo menos Kyosuke puede encontrar su camino, dijo con una sonrisa tierna sabiendo lo amable que podía ser Kyosuke cuando se trataba de ayudar a alguien. Julia, es realmente bueno de su parte que intente liberarla para que ella pueda descansar, mencionó con una sonrisa, no conocía mucho a Kyosuke pero podía ver lo buen chico que era. Después de eso los presentes solo vieron desde el cómo Gojo llevaba a Kyosuke a una bodega para que escogiera un arma, hasta verlo entrenar con la chica peli verde. Ana, wow, esa chica es realmente buena, aunque aún no sabemos su nombre, mencionó con una inclinación de cabeza. Sí, sobre eso, aquí dice que su nombre es Maki Zenin, estudiante del Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio, mencionó mientras agitaba con pereza su teléfono en donde un mensaje familiar se podía ver, aunque realmente este mensaje le había llegado hace rato, pero realmente no tuvo tiempo mientras que sentía todo el aura de la reina. Por otro lado, los demás solo se quedaron procesando la información, aunque toda su atención fue desviada cuando vieron cómo llamaban a Kyosuke para hacerle una pregunta. Ana, ¿eso es realmente importante? Se preguntó sin entender la importancia ni las implicaciones de la pregunta. Mientras tanto Miko solo se pudo farfullar en una mezcla de vergüenza y indignación. Miko, que cree que está preguntando, ella así como los demás se quedaron estupefactos al notar un detalle que raramente no habían notado. Julia, espera, eso no es. Ana, eso, es un panda, dijo con estrellas en sus ojos por la emoción. ¿Cómo es que no me di cuenta de eso?, pensó con un poco de desconcierto, aparentemente su percepción de la realidad estaba más alterada de lo que pensaba en un principio. Pero eso fue delicado a un lado cuando vieron el cómo Kyosuke y el otro chico peli blanco eran llevados a una misión.
Julia, otra misión, solo espero que no sea como la última, pensó con una pequeña mueca, pero ella así como los demás se tensaron al escuchar la advertencia de parte de Gojo. Ana, ¿ejecución? Pero eso no había sido descartado cuando Kyosuke se unió a la escuela, dijo con una preocupación palpable. Michiru, tal vez sea por lo que pasó en la escuela, mencionó pensativa pero al mismo tiempo con un tono de voz afilado cuando sintió a Miko tensarse a un lado suyo. Mitsue, suspiró, es lo más probable, después de todo no creo que sea posible controlar a ese niño y mucho menos con su maldición, dijo pensativamente. O tal vez sea porque esos altos mandos le tengan miedo a la evolución que pueda tener el chico como alumno del más fuerte, susurró a su maestra con una sonrisa pequeña, a lo que solo recibió una mirada contemplativa de parte de Mitsue. Dentro de la pantalla. Juro que essa maldição não passa de hoje. Si lutamos juntos nos conseguiremos vencer. Fuera de la pantalla. Zen, así que su misión es acabar con esa maldición. Se preguntó mientras veía a las múltiples maldiciones juntas. Ana, me pregunto qué podrían utilizar para acabar con todas esas maldiciones, se preguntó con curiosidad, aunque ella, así como los demás, se quedaron afónicos ante lo que salió de la pantalla. Julia, wow, eso fue increíble, pensó con incredulidad mientras se cubría los oídos. Miko, suspiró, esto fue más fácil de lo que me esperaba, se susurró para sí misma mientras tenía una sensación rara. Ana, bueno, por lo menos ya pueden irse se interrumpió al ver cómo, de un momento al otro, una maldición apareció en medio de Kyosuke y el chico de pelo blanco. Miko, oh no, pensó con pánico al ver cómo la maldición, en un movimiento rápido, alzó sus dedos provocando que un rayo de luz cayera sobre los chicos, hiriendo a Inumaki en el proceso tras salvar a Kyosuke del ataque. Esta maldición no es como las otras, mencionó con una ligera mueca, ya que esta vez el chico no podía depender de su maldición para salvarlo. Mitsue, no se ve como una maldición débil, lo mejor sería llamar a Gojo, dijo, pero ella, así como los demás, hizo una mueca al ver que, gracias al velo, no había señal. Michiru, entonces no le queda más que vencer a esa maldición, expuso rígidamente. Ana, yo creo, no, yo estoy segura de que ellos lo lograrán, Kyosuke se ha esforzado mucho con su entrenamiento y ese chico se ve hábil, dijo con seguridad mientras lanzaba una mirada confiada. Miko, suspiró, sí, tienes razón, Ana, ellos podrán, mencionó mientras le lanzaba una mirada de apreciación a la peli naranja. Zen, solo necesitarían una estrategia, mencionó, a lo que todos estuvieron de acuerdo. Julia, seguro se les ocurre algo, pensó mientras veía fijamente la pantalla, la cual, como si respondiera a sus deseos, mostró cómo, con coordinación y estrategia, Kyosuke y el recién nombrado Toge vencían a la maldición. Miko, suspiró, ellos vencieron, pensó con una sonrisa aliviada. Ana, así que por eso habla con comida, comentó con una pequeña sonrisa, aunque rápidamente hizo una mueca al sentir cómo su estómago retumbaba. Julia, toma, Ana, puedes tener el mío, dijo mientras le ofrecía un pan a la peli naranja. Ana, Julia, muchas gracias. Exclamó mientras abrazaba a la mencionada, a lo que Julia solo pudo resignarse nuevamente a su destino. Al parecer todo acabó bien, dijo con una expresión indescifrable, después de todo, había notado algo. Mitsue, este ataque fue fabricado, mencionó en voz baja, a lo que Ron solo asintió serio. Zen, ¿así también lo notaron, no? Preguntó igualmente en voz baja, sorprendiendo a los otros dos. No pensé que te darías cuenta, pero sí, una maldición poderosa aparece justo en la segunda misión del chico, mientras que al mismo tiempo no tiene forma de salir. Sí, no me lo creo, dijo, a lo que las otras dos personas solo pudieron asentir, sabiendo que algo más grande se avecinaba. Dentro de la pantalla. Pressentimento que algo ruim vai acontecer. Quero de meus amigos ou comigo vai se ver. O cortejo dos Hyukais não pode acontecer. Aqui só você me inspira, eu quero viver igual você. Nossa escola é atacada, a arte não é formada. Posso ver ninguém morrer. Seu maldito, eu vou te matar. Fuera de la pantalla. Ana, me alegra que todos se lleven bien, mencionó con una sonrisa pequeña.
Mientras tanto, Miko tenía un presentimiento malo que recorría su cuerpo, al igual que Kyosuke en la pantalla, pero antes de que pudiera especular sobre ese sentimiento, lo vieron. Una maldición en forma de pájaro descendió en la escuela, justo adelante del grupo de Kyosuke. Julia, wow, ¿quién es ese sujeto? Se preguntó mientras veía al hombre de pelo negro en la pantalla. Ana, pero, ¿quién es él? ¿Tal vez sea otro profesor de la escuela? Se preguntó abiertamente mientras se rascaba la mejilla. Miko, pero, ¿para qué quiere a Kyosuke? Murmuró confundida, a lo que rápidamente la pantalla le respondió. Julia, está bromeando, ¿verdad? Preguntó con una mezcla de incredulidad y temor. Mitsue, no, lamentablemente no lo hace, respondió mientras un sudor frío le recorría la frente. Siempre supe que esos tipos estaban locos, pero esto está completamente fuera de lo que pensé, comentó con una mueca. Pero rápidamente el ambiente se tranquilizó un poco al ver llegar a alguien. Ana, es Ojo, seguramente él se encargará de todo, mencionó con una ligera preocupación por cómo acabaría esto. Aunque rápidamente la incredulidad que se mantenía en la sala se multiplicó al escuchar cómo ese hombre le declaraba la guerra al mundo del Jujutsu, aclarando que atacarían los lugares con más concentración de personas, con 1000 maldiciones cada una. Zen, él realmente piensa hacer un genocidio, murmuró con incredulidad, al igual que los demás. Julia, pero, ¿quién es ese sujeto y por qué haría algo así? Preguntó al aire sin esperar una respuesta, pero inesperadamente su pregunta fue respondida en forma de un mensaje. Julia, suspiro, dice que su nombre es Suguru Geto, hechicero de clase especial, mencionó con sorpresa. Michiru, clase especial, Parece que estábamos en lo cierto, no solo se clasifican a las maldiciones, sino que aparentemente también se aplica a los hechiceros, mencionó, ya deduciendo a qué se refería el texto. Miko, ¿y dice algo más? Preguntó ansiosa por saber si la persona a la que seguramente se enfrentaría su hermano era poderosa. Julia, sí, también dice que posee la técnica de manipulación de maldiciones, que le ayuda a controlar maldiciones a su voluntad, mencionó mientras palidecía tras la información revelada. Mitsue, ¿con que así planea hacer todo esto? Murmuró con una mueca. Mientras tanto, los demás solo se quedaron viendo cómo Geto se retiraba, no sin antes recordar lo que se avecinaba. Ana, esto es realmente malo, ¿cómo alguien puede pensar en lastimar a los demás de manera tan despreocupada? Pensó con incomodidad mientras se desanimaba incluso de comer. Por otro lado, los demás solo vieron cómo el tan esperado día llegó, todos los hechiceros se preparaban para este combate. Julia, algo no me parece del todo bien, pensó con una pequeña mueca, aunque esta no pudo pensar en nada más al ver cómo la batalla comenzó, hechiceros y maldiciones peleando por la supervivencia de los más débiles. Miko, esto es, no tenía palabras que pudieran describir el asombro por el que estaba pasando ahora mismo, pero aún en toda esa incredulidad pudo darse cuenta de algo. ¿Dónde está el causante de tal desastre? No se ve de los tipos que solo observan al margen, mencionó con incomodidad, aunque él, así como los demás, palidecieron al ver al hechicero de clase especial entrar con tranquilidad a la escuela, mientras que por cada paso que daba dejaba un cadáver atrás suyo. Ana, pero, ¿por qué él está ahí? Miko, él va por Kyosuke, va por Rika, murmuró tan nerviosamente que su murmullo parecía más una declaración. Michiru, con su técnica sería fácil derrotar a Kyosuke y apoderarse de Rika, pensó, obviamente sin mencionarlo en voz alta, no quería estresar más a Miko. Julia, pero si él consigue a Rika, eso no significaría que... Zen, sí, posiblemente la quiera por su poder, y sumándolo con el poder que ese tipo ya tiene en sus manos. Podría hasta derrotar al más fuerte, supuso con tensión en su voz, después de todo, no habían visto a Gojo Satoru en acción. Mitsue, y en este momento no hay nadie que lo pueda vencer, mencionó con frustración. Pero la expresión de todos cambió al ver llegar a Maki, la cual con coraje encaró a Geto, pero no importa cuánto coraje tenga alguien si al final no tiene la fuerza suficiente. La pantalla se oscureció por unos instantes y, al momento siguiente, la pantalla mostró el cuerpo de Maki, mientras que de este fluía un río de sangre. Julia, oh por Dios, ella, no pudo decirlo, pero todos ya sabían cuál sería su pregunta, aunque ni siquiera ellos pudieron comentar nada, con una leve esperanza de que su suposición estuviera errada.
aunque su atención de la sangrienta escena fue interrumpida al ver llegar a dos individuos. Ana, es Toge y Panda, tal vez ellos, no dijo nada más, realmente no quería ver a nadie más lastimado y solo quería irse a casa. Mientras tanto, los demás solo vieron cómo Inumaki y Panda empleaban una estrategia. Julia, es una buena estrategia, dijo algo de Kaira. Rom, suspiró, tal vez contra alguien más, pero contra ese tipo se necesita más que una estrategia, pensó, ya sabiendo lo que se acontecería. Y rápidamente la predicción del de pelo negro se cumplió cuando, repentinamente, Geto se levantó sin daños aparentes, mientras derrotaba a los dos estudiantes sin ninguna dificultad. Ana, esto, no, pensó mientras se cubría los ojos, sin querer ver lo que ocurriría. Pero de manera repentina se vio llegar a alguien más a la batalla. Miko, Kyosuke, murmuró con terror, no quería ver a su hermano menor acabar en el mismo estado que sus compañeros. Ella no lo soportaría. Pero rápidamente toda esa preocupación fue intercambiada por terror absoluto, no solo al ver a la reina de las maldiciones completamente desatada, sino también al ver a su hermano con unos ojos tan asesinos. Dentro de la pantalla. Seguro que tus referidos meus amigos. Eu jurei que você iria se ver comigo. Segunda manifestação. Sinto o poder que vem da maldição. Se eu abomino, então eu odeio ele. Ele é o nosso inimigo. Se você tá certo ou não, eu não preciso saber. Pra que eu possa viver, preciso matar você. Fuera de la pantalla. Rom, ese chico realmente ha evolucionado, mencionó con un poco de asombro al ver cómo Kyosuke, con ayuda de Rika, le seguían el paso a Geto. Aunque él, así como los demás, dejó escapar un sonido de sorpresa al ver cómo Kyosuke curaba con una energía blanquecina a sus amigos. Ana, él los está curando. Exclamó con alegría mientras ponía unos ojos de alivio. Aunque rápidamente se tensaron al ver cómo Kyosuke retornaba a la batalla. Mitsue, parecen estar igualados, pero ese sujeto, siento que todavía se guarda algo entre manos, pensó con una mueca. Aunque ella, así como los demás, se extrañaron al ver cómo un megáfono se formaba en las manos de Kyosuke. Zen, un megáfono. Pero esos símbolos se parecen a los que ese chico tenía en su boca, pensó con confusión. Aunque esta se intercambió con asombro al ver cómo en la pantalla Kyosuke, con una sola palabra, acababa con el ejército de maldiciones de Geto. Julia, eso fue increíble, pensó con la boca abierta por la impresión. Ana, pero eso no era lo que hizo Toge la otra vez. Exclamó con sorpresa. Rom, ese chico sé que está lleno de sorpresas, pensó con una pequeña sonrisa, pero junto a los demás de la sala, se pusieron tensos al ver cómo continuaba el combate. El ataque frenético de Kyosuke contrastaba directamente con los golpes calculados que Geto lanzaba. Rom, esto es malo, si esto continúa así es más probable que el chico pierda, pensó con nerviosismo. Pero todos se pusieron tensos al ver cómo Kyosuke caía al suelo y Geto se preparaba para acabarlo. Miko, suspiró, gracias, Rika, pensó con gratitud al ver cómo Rika dejaba a su hermano fuera de peligro. Michiru, si esto continúa así, lo más probable es que el chico pierda, pensó con tensión. Ana, yo sé que puedes, Kyosuke, pensó con optimismo y, como si el universo le respondiera, en la pantalla se vio como Kyosuke, aún con la espada rota, logró darle un puñetazo que distorsionó todo a su alrededor junto con destellos negros. Julia, ¿qué fue eso? Fue increíble. Rom, parece que la suerte está de nuestro lado, pensó con una sonrisa de satisfacción. Dentro de la pantalla. Obrigado por sempre me proteger. Pela última vez pode me emprestar seu poder. Vamos ficar juntos pra sempre. Eu amo você. Juntos nós provaremos que o amor pode vencer. Dia
fuera de la pantalla. ¿Qué planea hacer Kyosuke? Se preguntó viendo cómo este se acercaba a Rika. Miko, no, Kyosuke, ¿tú realmente piensas sacrificarte? Pensó inquietamente, su hermano no se podía sacrificar así, ¿verdad? Mientras tanto, los demás solo vieron con una mezcla de incredulidad y temor cómo, en un acto en respuesta a las acciones de Kyosuke, Geto también se preparaba con su propia técnica. ¿Ese tipo también tiene una maldición de grado especial? Preguntó / exclamó con incredulidad, más aún al escuchar el nombre de la maldición. Julia, Tetamamo no Mae, exclamó con pánico. Pero rápidamente todos vieron cómo los dos ataques impactaban, mientras que cada uno de los combatientes declaraba por qué luchaba. El corazón de todos se tensó después de que la pantalla se oscureciera tras la explosión, hasta que, de repente, Miko, Kyosuke, él está bien, suspiró mientras se recostaba aliviada de que, aparentemente, todo había terminado. Aunque todos alzaron nuevamente la mirada cuando vieron cómo Rika volvía a la normalidad. Julia, ella volvió a su forma humana, dijo raramente tranquilizada por el ambiente. Pero eso no significaría que Kyosuke, declaró en voz baja, a lo que todos cayeron en cuenta de a qué se refería. Miko, Ella no dijo nada, solo apartó la mirada, sin querer ver la escena. Aunque antes de que algo aconteciera, Gojo llegó a la escena y reveló algo que dejó a todos con la boca abierta. Kyosuke es familiar de Gojo, exclamó con sorpresa. Julia, ¿Entonces eso quiere decir que Miko también es su pariente? Preguntó con sorpresa mientras veía a la mencionada. A lo que ella solo se encogió de hombros sin saber qué decir. Realmente lo que más le importaba era qué pasaría con su hermano. Así que descendiente de Michizane Sugawara, se cuestionó internamente con una media sonrisa. Creyó descubrir el por qué Miko tenía tanta capacidad para ver a los espíritus. Mientras tanto, los demás solo vieron con pesadez como Kyosuke, después de confirmar que él fue el causante, se derrumbó, pero fuera de las expectativas del chico, Rika no lo maldijo, sino que le agradeció el tiempo que pasó con él y que, no importaba dónde o cuándo fuera, ella lo amaría siempre. Eso fue hermoso, dijo, con lágrimas de alegría por el final feliz que presenciaba. No está mal, chico, mencionó con una sonrisa. Miko, Kyosuke, él, se hundió en el sofá mientras que ligeras lágrimas de alegría se deslizaban por su cara. Supongo que esto terminó, mencionó al ver cómo la pantalla se oscurecía mientras en esta aparecía el texto final de la transmisión. Julia, ¿y entonces, qué hacemos? Preguntó mientras veía de un lado al otro sin saber qué hacer. ¿No es obvio? Cambiaremos ese futuro para que Kyosuke no tenga que pasar por eso, exclamó con alegría, a lo que Miko solo soltó un suspiro de acuerdo con eso. Pero sin que nadie se diera cuenta, en la pantalla apareció otro texto. Reinicio en 5, 4, 3, 2, 1. Miko, ¿Ya amaneció? Se preguntó para sí misma mientras se frotaba los ojos con cansancio, pero rápidamente se tensó al notar una figura en la periferia de su visión, provocando que se quedara inmóvil mientras ponía una cara de piedra. Kyosuke, Hermana, ¿estás bien? Preguntó con desconcierto. Miko, suspiro, ¿eres tú, Kyosuke? Dijo con alivio, pero se quedó viéndolo por más tiempo. Algo no encajaba del todo, pero no podía recordarlo. Kyosuke, perdón si te asusté, dijo, aunque no pudo evitar que una gran sonrisa se asentara en su rostro, a lo que Miko solo pudo sonreír de vuelta mientras recitaba 3 palabras. Miko, feliz cumpleaños, Kyosuke.